Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad. Bienvenido, señor Medrano, a Exitosa. ¿Qué tal? Hola, Buenas señor tardes, Medrano. Karina. Encantado y a sus órdenes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Porque ayer nosotros hablamos por un momento con la ministra de Agricultura y nos pudo decir que ella estaba intentando y además pedía que todas las autoridades empujaran hacia el mismo lugar. Y yo le dije, pero los que tienen que empujar son ustedes para que esto salga más rápido, ¿no? Entonces, pero no entendemos muy bien. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando que Odebrecht, Graña y Montero y el ministerio se pongan de acuerdo para que desistan estas dos empresas del arbitraje. Eso es todo lo que falta. Negociación. No exactamente, Karina. No, las cosas no son así. Dígame que... Hay una orden procesal número 27, que es de lo del laudo arbitral, que este Tribunal Internacional de Arbitraje está presidido por un argentino, un mexicano y un peruano. Debían emitir un laudo el día de ayer a las 12 del día, porque estos árbitros no aceptaban la prórroga del gobierno que pedía por 120 días, 90 más 30 días. Entonces, ante esta situación, la concesionaria envió una carta a los árbitros pidiéndoles por única vez y por última vez 60 días más de ampliación. En esa misma línea de pensamiento, el Midagri tenía que hacer lo correspondiente. Si no lo hacía, se emitía el laudo, se rompía el contrato y se iniciaba un proceso judicial. La cifra que usted ha dado de 150 millones de soles, que es la demanda de la concesionaria, si no se cumple el contrato, no es correcto. Son 120 millones de dólares. Muy bien. Dicho esto, nos enteramos de que la ministra de Agricultura, del Midagri, no quería firmar, se rehusaba a firmar esta carta de ampliación por 60 días. Fuimos convocados por el gobernador regional de La Libertad, todos los líderes de la región, el día sábado a mediodía, para estudiar la posición de la ministra, que para nosotros resultaba muy peligrosa, dado que había pedido la renuncia del viceministro Hugo Obando, que era el más enterado de esta situación. Y solo estaba, digamos, el gabinete de asesores nuevo de la ministra y la ministra que no tenía más de 14 días de ser nombrada. Nosotros asumíamos que no tenía conocimiento de la realidad. Ante esta situación, se le llamó por teléfono a la ministra para pedirle su opinión el día sábado y la ministra persistía en su posición de no firmar, lo cual hemos hablado con el presidente del Consejo de Ministros y intercedió con la ministra. Finalmente, el sábado por la noche, a las 7 de la noche, la ministra y la procuradora del Midagri firmaron el documento. Entonces, se alineaba el Midagri con la concesionaria pidiendo los 60 días de prórroga para ponerse de acuerdo en esta adenda. Muy bien, ¿qué es lo que ha pasado? El Tribunal Arbitral aún ni siquiera ha aceptado todavía, hasta este momento, si acepta la prórroga por 60 días. Eso es lo que nosotros estamos esperando en este momento. Si el árbitro, si este tribunal arbitral acepta los 60 días, tenemos 60 días para arreglar de una buena vez esta adenda. Si no la aceptara, inmediatamente se rompe el contrato de la concesionaria con el gobierno, con el Midagri, y esto se va a judicializar, obviamente, porque con una demanda de 120 millones de dólares, el gobierno del Perú tiene que enjuiciar, tiene que judicializar. Si esto se judicializa, vamos a
esto va a demorar más o menos alrededor de 4 o 5 años en que salga una respuesta, ¿no? ¿Y qué pasaría en estos 5 años de judicialización? No se podría tocar la presa durante estos 3 a 5 años que demore este juicio. Eso significa, por año, 2.000 millones de dólares que dejaría de exportar nuestra región, como viene sucediendo desde hace 6 años atrás. ¿Contra qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Solo hay que pagarle 22 millones de dólares a la concesionaria por un trabajo que hizo el 2016 y hasta ahora no se le ha pagado. ¿Y cuál fue ese trabajo? Es lo único que exige la concesionaria. ¿Cuál fue ese trabajo? El adelanto de la presa, a nivel del 70% de la presa, y hasta ahora no se le ha pagado. La concesionaria solo exige esos 22 millones de dólares y se allana. Muy bien, entonces por favor, esa es la posición en este momento. Por favor, esperemos un ratito, me tengo que ir a una pausa comercial. Quiero entender por qué la ministra no firmaba si es algo que le conviene al Estado peruano, no irse a juicio, pagar estos 22 millones por un trabajo que ya se había hecho. ¿Qué hizo que se paralizara y nos llevaran a este arbitraje? Bueno, regresamos con Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad. No se muevan. El ministro no era la ministra actual. En esa fecha era el ingeniero Alencastre. Sí. Y en esa línea de pensamiento, efectivamente, se envió ese plazo de 90 más 30, pero el Tribunal Arbitral Internacional no ha aceptado esa ampliación. Al no aceptar, entonces eso significaba que la orden procesal número 27 se iba a laudar el día de ayer a las 12 del día. Ante este eminente peligro, la concesionaria, demostrando sus buenos oficios, envió una carta a los árbitros para prolongar por última vez 60 días más. Entonces esperábamos que la nueva ministra, que todavía no se termina de empapar de la situación, tuviera que mandar en forma recíproca una carta también por 60 días. Eso es lo que solicitaban los árbitros. Entonces, al presentarse ya las 2 cartas, estamos a la espera de que los señores árbitros internacionales acepten el último plazo de 60 días y en este lapso terminar de concluir la adenda, que hay unas cláusulas anticorrupción que falta agregar por parte de Economía, la Contraloría, y esperar que el Tribunal Arbitral Internacional acepte la adenda. Entonces estamos corriendo, estamos esperando que el tribunal se pronuncie si acepta o no acepta este plazo de 60 días. Muy bien, el Estado... Si lo acepta, vamos a trabajar eso. Claro, y el Estado en las conversaciones, ¿ya se sabe algo de las conversaciones? Es decir, ¿el Estado va a asumir los 22 millones de dólares que la empresa está pidiendo por la presa que ha construido y solamente se está hablando de la presa, o es que va a continuar Odebrecht y Graña y Montero con lo demás que implica Chavimochic 3? Muy buena pregunta. Mire usted, la ley 31571 emitida por el Congreso de la República dice que la concesionario, obviamente tenemos que pagarle esos 22 millones de dólares. Está usted poniendo equipaje de la presa que ha adelantado la concesionaria. Termina ese 20% que falta de la presa, que son alrededor de 150 millones de dólares, lo que cuesta completarla, y la concesionaria se retira. Exitosa. En ese instante, ahora la concesionaria se compromete no solo a terminar la presa al 100%,
sino que se llene de agua 400 millones de metros cúbicos. Una vez que está llena la presa con los 400 millones de metros cúbicos y probada toda la ingeniería civil, que no hay ningún problema, la concesionaria se retira y el Estado ya tendría que licitar la segunda etapa de la fase 3 de Chavimochic para automatizar y hacer el canal de 120 kilómetros a las Pampas de Urricape en Paiján. Ese es el cronograma, Karina. Muy bien, entonces para que todos entiendan muy bien, lo que va a pasar es que terminen la presa de Palo Redondo, que va a servir para tener agua, y después se va a hacer el canal para irrigar las 30.000 hectáreas que se necesita para la agricultura. Pero eso ya no lo va a hacer Odebrecht, Di Graña y Montero. ¿Se paralizaron las cosas por el escándalo de corrupción? No, las obras, no, hasta ahora, hasta este minuto, no hay un solo caso de corrupción en Chavimochic probado. No. Ni ninguna denuncia. No, yo no me refiero a eso. Se paralizó por el escándalo de corrupción que tuvo Odebrecht, es decir, cuando estalló el escándalo Odebrecht en nuestro país, más allá de Chavimochic, aquí se paralizó, ¿tuvo algo que ver? No, lo que pasa es que el gobierno regional no cumplió con entregar las tierras liberadas para hacer el canal. Al no liberar esas tierras, la concesionaria no podía hacer el canal. Lo que se podía hacer era solo terminar la presa, pero no la segunda etapa de la tercera etapa. Hay dos fases. La primera fase es la presa y la segunda fase es el canal hasta las Pampas de Urricape en Paiján. Y por último... Eso fue lo que generó este arbitraje. Por último, ¿usted cree que es desconocimiento de la ministra? Pero, digamos, usted en pocos minutos nos ha explicado cuál es el panorama. Es decir, es sentarse y que le expliquen los técnicos qué es lo que sucede, qué es lo que vamos a perder. Además, una infraestructura de Palo Redondo, se sabe cuál es la situación de una presa cuando no funciona, se comienza a malograr la estructura, ¿no? Y además en La Libertad es un caso emblemático esto, se conoce, se ha dicho. Odebrecht decía, la terminamos y ya nos vamos, no es la primera vez que dice esto. Entonces, ¿cómo analiza usted el comportamiento en esta última fase del Ejecutivo? Porque la ministra es parte del Ejecutivo. Lo que sucede, Karina, es que la ministra es nueva y esto es un tema complejo. El ministro Lencastre ya había entendido la situación y estaba viabilizándose sobre todo con su viceministro, que es el ingeniero Hugo Obando. Él nos aseguró que esto iba a continuar, pero lo piden la renuncia de Lencastre, que es parte de toda la inseguridad que existe en este gobierno. Nombran a esta nueva ministra que tiene recién 2 semanas, un poco más. No hay viceministros, solo hay un gabinete de asesores nombrado por la nueva ministra que tampoco conocen del tema porque son nuevos, acaban de ingresar al Midagri. Entonces, esta cosa es de locos, ¿no? Tiene que... Por eso la ministra ya está entendiendo el problema, por eso es que ya firmó y esperamos estos próximos días que el arbitraje acepte los 60 días y sentarse a conversar. Ojalá que se reintegrara el viceministro Hugo Obando para poder hacer un poco de docencia a los asesores y a la nueva ministra. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver qué es lo que dice el tribunal, porque son los que tienen la última palabra. Nosotros estamos ahora de espectadores, como siempre nos toca estar cuando no se toman en realidad las previsiones del caso. Muchas gracias a Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de la